Sociales Inter. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios Inter. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEC Medios, el magazine, un encuentro con todas nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, promoción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que comparta con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de una institución nuestra. Acompáñenos todos los sábados, 7:30 de la noche, por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales Inter. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios Inter. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEC Medios, el magazine, un encuentro con todas nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, promoción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que comparta con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de una institución nuestra. Acompáñenos todos los sábados, 7:30 de la noche, por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales Inter. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios Inter. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEC Medios, el magazine, un encuentro con todas nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, promoción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que comparta con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de una institución nuestra. Acompáñenos todos los sábados, 7:30 de la noche, por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales Inter. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios Inter. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEC Medios, el magazine, un encuentro con todas nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, promoción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que comparta con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de una institución nuestra. Acompáñenos todos los sábados, 7:30 de la noche, por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales Inter. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios Inter. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio que tenemos en nuestro canal local de televisión y en esta oportunidad estamos trabajando con el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, el INTEC, y este nuevo programa que se llama INTEC Medios. Y para iniciar este espacio en nuestro canal vamos a entrevistar al rector del Instituto de Educación Técnica Profesional, al magíster Germán Colonia Alcalde.
Germán, buenas noches. Este programa va a ser institucional y va a salir todos los sábados a las 7:30 de la noche, y a partir de este fin de semana, este 6 de marzo en adelante, tendremos este programa institucional. Bienvenido, Germán, a este espacio institucional del INTED y de nuestro canal local de CNC Roldanillo. Gracias, Juan José. Buenas noches para todos. Mil gracias por la invitación. Queremos hacer esta primera entrevista con nuestro rector porque él viene de una familia de educadores en nuestra ciudad de Roldanillo y ha hecho parte de la historia de esta institución. Y queremos preguntarle precisamente esto a nuestro rector. ¿Hace cuántos años se vinculó al INTED y qué cargos ha ocupado en esta institución? Pues, Juan José, yo llegué al INTEP hacia el año 1988, recién graduado de la universidad, donde me radiqué aquí en Roldanillo, y en ese momento el rector del INTEP era el doctor Juan Vicente Gómez Castellanos. Y también en ese momento llegó una directriz a las instituciones de educación superior en Colombia de todo tipo, técnicas, tecnológicas, universitarias y universidades, de que en los currículos de sus programas debía de haber como, digamos, algo obligatorio el componente de la informática. La parte de los computadores en ese momento estaba pues en pleno furor, y el capacitar a los estudiantes y a la comunidad en torno a diferentes temas de la informática pues era ya una norma. Fue así como Juan Vicente me contactó y me ofreció vincularme al INTEP a dar algunas cátedras en ese momento de hojas de cálculo, procesador de texto, etc. Así fue iniciando como hora cátedra. Después, en la siguiente administración del INTEP, fui llamado a participar en la creación de un nuevo programa muy pertinente para la región, que fue el programa, y en ese entonces se denominó técnico profesional en ingeniería de sistemas. Entonces, con un equipo de docentes construimos el programa, logramos la autorización del ministerio o del IFES en ese entonces para ofrecerlo, y cuando comenzó a operar el programa, pues fui invitado a ser como el primer director del programa de ingeniería de sistemas que tuvo el INTEP. Después de la dirección del programa de sistemas, se me ofreció la vicerrectoría académica, en la cual fui vicerrector durante 13 años. Y en el año 2013, pues fui elegido por primera vez como rector del INTEP de Roldanillo por un periodo de 3 años, posteriormente reelegido 2 veces, es decir que en este momento, año 2021, estoy en mi segundo periodo de reelección, y en este momento llevo 7 años al frente de la institución. Esta cercanía con la institución, entrando como docente, luego manejando una unidad, luego siendo el vicerrector y luego el rector, le ha permitido conocer mucho la historia del INTEP. Sí, claro. Y quiero que nos hable un poquito de la historia del INTEP, cómo nace el INTEP. Sabemos que fue fundado cuando fue secretario de Educación Nacional, el ministro. Rodrigo Lloreda Caicedo, y era presidente de la República el doctor Julio César Turbay Ayala. Sí. ¿Cómo nace el INTEP en Roldanillo? ¿Cuál fue eso que llamó a esta comunidad a tener esta institución tan importante, Germán? Pues el INTEP en Roldanillo nace de una necesidad y de la visión de un grupo de personas que quieren o querían mucho al municipio y querían que el municipio tuviera programas profesionales. En ese momento se llamaban programas o formación intermedia profesional, y aprovechando, digamos, en su sustento para la creación del INTEP, aprovechando no solamente el entorno, el medio agropecuario rural de Roldanillo, sino también las características de sus gentes, el deseo de los jóvenes por estudiar, y fue así como se propuso la creación de una institución intermedia profesional que ofreciera programas intermedios que en ese tiempo se tomaban como programas que eran después del bachillerato, y la parte de intermedio era pues como un vínculo
establecer un vínculo entre la educación postsecundaria y la educación universitaria, es decir, que estos programas eran un puente entre la educación posterior al colegio, después del bachillerato, y previa a la educación universitaria. De ahí nació el rótulo de Instituto de Carreras Intermedias. Germán, y hablemos esto que es importante decirlo. El INTEP es pionero en Colombia en la educación técnica y tecnológica. ¿Qué significa eso para esta institución? Sí, esa primera forma de comenzar el INTEP como una institución de carreras intermedias, pues le permitió comenzar a formar técnicos profesionales en diferentes áreas, técnicos profesionales en administración, por ejemplo, de planteles de básicas primaria, técnicos profesionales después en contabilidad y costos, en técnicas agropecuarias. Y ahí poco a poco fuimos comenzando a formar los primeros técnicos que pudieran aportar al desarrollo de esta región. Después, en el año 2002, sucedió uno de los hitos más importantes para el INTEP, que fue la redefinición por ciclos propedéuticos. Ese proceso, que era una reforma integral a la institución, tanto en lo administrativo como en lo académico, le permitió al INTEP, sin perder la característica de ser una institución de formación técnica profesional, el poder desarrollar todos sus programas hasta el nivel universitario solo por ciclos. Es decir, que los jóvenes que hasta ese entonces se habían graduado como técnicos profesionales y los que ingresaban posteriormente a este año, podían tener, los que ya se habían graduado, la oportunidad de continuar sus estudios en los niveles tecnológico y universitario, y los que ingresaban por primera vez podían hacer toda su propedéutica, técnico, tecnólogo y universitario. El INTEP fue la primera institución en Colombia avalada por el Ministerio de Educación Nacional para ofrecer la formación por ciclos. Por eso te digo que esto constituyó un hito en la vida del INTEP, por cuanto desde allí la población estudiantil se disparó en número, por cuanto había muchos egresados pendientes de que esto sucediera para continuar sus estudios aquí mismo y llegar hasta el nivel universitario de los programas que habían cursado. Esto es como un modelo a nivel nacional. Después llegaron más instituciones a tener el mismo tipo de formación por ciclos propedéuticos, pero la institución piloto de las técnicas profesionales públicas fue el INTEP de Roldanillo. Y eso le da una característica especial a la institución, porque es de las pocas instituciones que puede titular en 3 oportunidades a un mismo estudiante. Exacto. ¿Por qué es eso, Germán? Esa es la impronta, Juan José, de la institución y el elemento diferencial nuestro. En el Valle del Cauca hay varias instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas, universitarias y universidades, pero no todas ofrecen el distintivo del INTEP, es decir, el poder formar a un joven por ciclos y, como tú lo dices, que se titule 3 veces. Primero como técnico a los 2 años, después como tecnólogo a los 3 años y medio y finalmente como profesional universitario a los 5 años. Entonces, esta característica ha llamado mucho la atención, no solamente por la cantidad de títulos, sino porque son formaciones de corta duración, que es lo que necesita en realidad el medio colombiano y los jóvenes, que también a su vez están esperanzados en llegar al sector productivo, tener un empleo, tener unos ingresos, y eso lo logran con títulos a corto tiempo de duración. Es decir, un joven hoy en día, en las características actuales de Colombia y de las necesidades socioeconómicas, pues no se puede dar el lujo de esperar 5 años a tener un título para entrar a laborar. En cambio acá, desde los 2 años, ya con un título de educación superior, pueden entrar e ingresar al mercado laboral. Para llegar a esto de los ciclos, Germán, hubo un proceso largo de preparación y de acreditación. Y creo que hay una instancia importante, Germán, quiero que me pongas en contexto, de lo que significó esa experiencia de ese intercambio con Francia, con el programa SFER. ¿Qué significó ese intercambio con Francia en ese entonces? Pues coincidencialmente, y fue una de las fortalezas que vio el Ministerio de Educación Nacional para avalarnos como la primera institución redefinida por ciclo propedéutico en el país, fue un proyecto internacional con la Sociedad Francesa Exportadora de Recursos Educativos, SFER, y cuyo proyecto en ese entonces era el ministro de Educación, el doctor Francisco José Lloreda Mera,
hijo del doctor Rodrigo Lloreda, fundador del INTEP. En ese momento hubo la oportunidad de hacer un convenio con esta Sociedad Francesa Portadores de Recursos Educativos con el propósito de dejar en Colombia 5 instituciones de educación superior como pilotos de un proyecto que se llamó Implantación y Puesta en Marcha de un centro piloto de formación por ciclos y competencias con relación o teniendo como modelo el modelo de formación francés. Al principio el proyecto se estructuró y hubo los recursos para 5 instituciones, pero posteriormente, mediante unos recortes presupuestales que hubo en el Ministerio de Hacienda, se determinó que había los recursos solamente para volver centro piloto a una sola institución, y la institución escogida entre esas 5 fue el INTEP de Roldanillo. Las otras eran una institución de Bogotá, otra del Espinal Tolima, otra de Soledad Atlántico, y la otra era también del centro del país, pero la escogida fue el INTEP para hacer ese proyecto que llegó en ese momento a casi 1,5 millones de euros y que tenía que ver con capacitación docente, mejoramiento de ambientes de aprendizaje, dotación de laboratorios, dotación de infraestructura y también la capacitación allá en Francia de 12 funcionarios en lo que fue la parte de gestión académica, gestión pedagógica y gestión administrativa para implantar un centro piloto en Colombia. Eso le permitió al INTED entonces acceder a los ciclos propedéuticos y consolidarse como una institución piloto en nuestro país. Pero esto no se ha quedado solamente aquí, Germán, y yo quiero hablar un poquito del programa de extensión del INTED, porque el INTED no se ha quedado aquí, ha creado los CERES. ¿Qué son los CERES para el INTED, Germán? Sí, Juan José, los CERES es digamos, la sigla de Centros Regionales de Educación Superior. Durante uno de los gobiernos anteriores, el gobernante de turno tuvo la feliz idea de crear en Colombia unos centros regionales de educación superior que consistían en llevar la educación superior a los municipios, a las regiones donde tradicionalmente no había presencia de instituciones de educación superior y que por lo tanto esos jóvenes de esas regiones, sobre todo regiones rurales, pues se quedaban sin educación superior, ya que los padres de familia no tenían los recursos para enviarlos a estudiar a los grandes centros poblados donde estuvieran las universidades, y por lo tanto el acceso a la educación superior era cada vez más difícil para estos sectores. Entonces la creación de los centros regionales de educación superior nació de una idea de llevar las instituciones a las regiones más apartadas, las regiones más pobres de Colombia, y no al revés, de llevar los estudiantes de las regiones más pobres a los grandes centros poblados. Entonces esta estrategia fue fundamental para masificar la educación técnica y tecnológica, y fue así como comenzamos a hacer presencia inicialmente con el Centro Regional de Educación Superior del Dobio Valle, constituyendo pues como en un éxito y algo demostrar de nosotros, ya que este Centro Regional de Educación Superior pues obtuvo muchos premios en Colombia por el componente social de transformación social que logró en el municipio a través de la educación superior. A partir de allí comenzamos y el gobierno comenzó a confiar más en nosotros, en la creación de más centros regionales de educación superior. Posteriormente fue la creación del Centro Regional de Educación Superior de las comunas 1, 18, 19 y 20 de Cali, llamado en Cali como CERES de Laderas, porque incluyó parte del barrio Siloé, el distrito de Agua Blanca y la comuna 1, que es el barrio Terrón Colorado. Allí pues tratamos o estamos haciendo eso, un impacto social muy importante en las clases menos favorecidas de la ciudad de Cali, como son estos sectores tan vulnerables del municipio. Ese es todo el programa de CERES, una propuesta muy interesante del INTEP. Este es un programa institucional que tiene el Instituto de Educación Técnica Profesional, que lo hemos llamado INTEP Medios, que cuenta con el asocio de CNC en Roldanillo, y estaremos llegando a ustedes todos los sábados a las 7:30 de la noche con información de esta institución
tan importante en Roldanillo, que tiene ya más de 40 años de labores de la formación superior en nuestro municipio. Vamos a un corte comercial institucional de lo que es el INTEP y ya regresamos en esta entrevista con nuestro rector, el magíster Germán Colonia, alcalde. Un lugar para crecer, compartir, aprender y emprender un proyecto universitario donde los estudiantes son su razón de ser. Jóvenes formados profesionalmente para ser responsables, competentes, íntegros y emprendedores, que impulsan a través de la innovación y el compromiso el desarrollo de su entorno y el mundo. Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, INTEP. Una institución pública de educación superior con una clara vocación educativa, que continúa impulsando experiencias de aprendizaje vivificantes e inspiradoras, que permitan formar personas que con sus ideas cambiarán historias. Nuestras metas son las propias del espíritu universitario, donde el desarrollo educativo y profesional de nuestros estudiantes son nuestra razón de ser. Desde el año 1979, se ha convertido en una institución de docencia con investigación y vocación empresarial, que ha desarrollado servicios universitarios con innovación tecnológica. Así se ha forjado la historia del INTEP, con líderes comprometidos que a lo largo del tiempo han dejado huella innegable en la historia de esta gran institución. Con sede en el municipio de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia, el INTEP desarrolla una oferta de programas académicos propios o en convenio, en beneficio de todos los sectores de la sociedad. Desde nuestra alma mater en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine. Un encuentro con todas nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, promoción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que comparta con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de una institución nuestra. Acompáñenos todos los sábados, 7:30 de la noche, por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEP. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios INTEP. Continuamos en nuestro programa institucional INTEP Medios, de nuestro canal local de televisión de CNC, Canal 22, el canal de nuestra gente. Estamos en entrevista con nuestro rector, el magíster Germán Colonia, alcalde. Sabemos que su rectoría empezó en el año 2013. Germán ha demostrado ser un excelente administrador de la academia, pero a la vez un excelente gestionador de recursos para la educación de nuestro país. Y quiero hablar entonces con él y preguntarle a Germán un poco su visión de la institución, del INTEP para usted, Germán. Bueno, en la educación lo único cierto es el cambio, y esta institución que ha pasado por muchos digamos, elementos durante toda su vida académica, primero como institución intermedia, luego como institución técnica profesional, luego como institución técnica profesional redefinida por ciclos. Ahora lo que estamos es configurando la institución para hacerla y posicionarla cada vez más como una institución de excelencia en la educación superior en Colombia.
para que a futuro tenga sus programas acreditados de alta calidad, para que las tres funciones sustantivas de la educación superior, como la docencia, la investigación y la proyección social, y en especial la investigación, tengan un fuerte impulso para que se genere conocimiento nuevo que pueda impactar y resolver problemas de la comunidad como debe ser. Entonces, el rol del INTEP va a ser cada vez más posicionando en estos elementos, sobre todo, como les digo, el de la investigación, para fortalecer no solamente el componente de docencia, sino también la parte de los semilleros de investigación, hacerla cada vez más robusta la institución en cuanto al componente académico, pero también en su campus universitario. En eso también nos estamos enfocando, en hacer nuevas edificaciones con una muy moderna tecnología en su dotación, de tal manera que nos distinga y como debe ser como una institución de educación superior frente a otras instituciones de otras tipologías en la región. Germán, y una de las cosas importantes de las instituciones de educación superior es precisamente la cobertura. Sí. Hablemos un poco de esta ampliación de cobertura, que es uno de los horizontes que tiene la institución. Sí. Pues uno de los postulados principales del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación Nacional es ampliar la cobertura de la educación superior hasta el año pasado en algo más del 54%. Es decir, que de 100 personas aptas para ingresar a la educación superior, tan solo 54 lo hacen. ¿Qué pasa con el resto de personas? Pues no ingresan por múltiples factores: el económico, el académico, el social. Ahí es donde el INTEP está llenando ese vacío y está con su lema de educación superior para todos, facilitando el ingreso a la educación superior, pero no solamente el ingreso, sino que los jóvenes no solamente lleguen, sino que se queden, permanezcan y se gradúen y se titulen en educación superior. Y es así como hemos conseguido una importantísima ampliación de cobertura en la educación superior, una ampliación de esta cobertura, una ampliación en el número de estudiantes, una ampliación en el número de sedes. Hoy por hoy estamos en muchas partes del Valle del Cauca y fuera de él. Germán, y hay una cosa importante que yo quiero destacar, es cómo logra el INTEP ofrecer matrícula a cero costo a sus estudiantes. ¿Cómo se llega allí? Pues este es un reto muy importante que hemos asumido, y pues desde antes estamos con una matrícula muy diferencial a costos muy económicos para los jóvenes, pero el elemento clave, porque estas instituciones pues no subsisten también sin recursos, tienen que llegar recursos, y los recursos no solamente vienen para funcionamiento del gobierno nacional, sino que para múltiples costos y gastos que tiene la institución, pues necesitamos recursos, y muchos se nutren de los recursos que llamamos propios, recursos de matrículas, de inscripciones, de seminarios de grado, de validaciones, de cursos de nivelación, etcétera. Pero también lo clave en la matrícula es el establecer alianzas y llegarle a los mandatarios locales, a los alcaldes, a los gobernadores, con una propuesta educativa que lo que lleva en su trasfondo es una propuesta social, ante todo, el de llevar la educación superior a todo el mundo, a las clases más necesitadas. Y eso ha hecho eco, y hoy por hoy en el Valle del Cauca tenemos más de 12 convenios con administraciones municipales para el subsidio de matrícula de los jóvenes naturales de esos municipios y que estudian con algún programa del INTEP. Lo mismo con la gobernación del Valle del Cauca, que especialmente han estado muy pendientes también de apoyar el proceso de subsidio en la matrícula. Con esta base de convenios con las entidades regionales, con los municipios, con las gobernaciones, hasta con el sector productivo, pues hemos podido llegar a unos acuerdos en los cuales el INTEP también coloca recursos propios o recursos que no percibe en las matrículas, y hemos podido, digamos, teniendo como pretexto la pandemia que se generó desde el año pasado, del mes de marzo, comenzar con todos estos entes y con el Ministerio de Educación Nacional en buscar
y en unirnos a darle una solución a la crisis económica generada por la pandemia, y desde el año pasado, en el segundo periodo del 2020, comenzamos a establecer la matrícula cero para el ingreso al INTEP en los programas técnicos profesionales. El año pasado impactamos a más de 500 muchachos que ingresaron al INTEP, y este año pues se disparó completamente también debido a que muchos jóvenes en el mes de noviembre, diciembre egresaron de sus colegios, y hoy al mes de febrero, comienzos del mes de marzo, donde el INTEP ha iniciado su primer semestre académico del 2021, 1.733 estudiantes llegaron a primer semestre de los programas técnicos profesionales, de los cuales ninguno está pagando matrícula en educación superior en el INTEP. Si le ponemos un promedio de la matrícula de 700.000 pesos, digamos, por matrícula al semestre, con 1.700 muchachos podemos estar hablando de casi 900 millones de pesos que no están ingresando a las arcas de la institución por este programa, gran programa social que hemos llamado Matrícula Cero en el INTEP. 1.700, más de 1.700 estudiantes con matrícula cero en el INTEP. Pero ahorita quiero preguntarle entonces a nuestro rector que nos diga entonces cuántos estudiantes hoy en día tiene la institución. Pues gracias a Dios el crecimiento de la población estudiantil en el INTEP ha sido exponencial. Desde el año 2013, donde recibí la institución con 840 estudiantes, hoy, primer periodo de 2021, el número de estudiantes del INTEP es de 3.600 estudiantes. 3.600 estudiantes, y de estos 3.600 estudiantes también hay que decir algo importante. Para poder atender a este grupo de estudiantes, también entonces la oferta de empleabilidad que ofrece el INTEP para sus docentes, para sus administrativos también ha crecido. Yo quiero preguntarle eso a nuestro rector. Yo creo que es una de las instituciones que más empleos genera en Roldanillo. Hablemos cuántos empleos genera la institución, mi querido rector. Juan José, yo creo que en este momento es la institución más empleadora, digámoslo así, en Roldanillo. En este momento tenemos 370 funcionarios entre docentes y la parte administrativa. Una cosa, Juan José, que me olvidó decirte ahorita cuando estábamos hablando de la matrícula cero, es que no solamente el INTEP en el periodo anterior, sino con 1.733 estudiantes de primer semestre con matrícula cero, no solamente la matrícula, sino que a través de la Oficina de Bienestar de la institución le estamos brindando a los jóvenes que lo necesitan, que son de fuera de Roldanillo, sobre todo del sector rural, y que necesitan pernoctar, sobre todo los fines de semana, porque los programas que estudian son de fin de semana, viernes en la tarde y noche, sábados y domingos, el pernoctar aquí en Roldanillo con cero costo de alojamiento. Ese alojamiento lo subsidia el INTEP. Nosotros tenemos una finca que se llama La Rioja, en la cual pues se nos entregó también para ese fin, alojar estudiantes del sector rural. Allí se alojan unos estudiantes y los que quedan faltando por alojarse, pues Bienestar Universitario les paga el hotel. Y si esto fuera poco, esos jóvenes del sector rural que no viven en Roldanillo y quieren estudiar los fines de semana y entre semana, aquí se les da, a los de entre semana se les da el almuerzo, y a los jóvenes del fin de semana se les da el desayuno del sábado, el almuerzo del sábado, la cena del sábado y el desayuno y el almuerzo del día del domingo. Es decir, es una matrícula y un proyecto social que implica cero costo de matrícula, cero costo de alojamiento y cero costo de alimentación. Es una propuesta de apoyo social total para la educación superior, y ese es un ejemplo que hace el INTEP. Germán, hay una cosa importante que hay que decirle también a la gente, que el INTEP pasó de ser una institución de carácter nacional a ser una institución de carácter departamental. ¿Qué significó eso para la institución? Pues, como tú lo dices, el INTEP nació en 1979 como una institución intermedia profesional de carácter nacional. Después, con la Constitución de 1991, donde se le ordenó al señor presidente de la República comenzar a entregar las instituciones del orden nacional o los entes territoriales, fue así como en el año 2009 el INTEP fue entregado y pasó a ser un establecimiento público del orden nacional
a un establecimiento público del orden departamental adscrito a la Gobernación del Valle del Cauca. Esta descentralización fue netamente de tipo administrativo, ya que para todos los efectos académicos dependemos directamente del Ministerio de Educación Nacional. Me hago entender. Para todo lo que es registros calificados de programa, oferta de programas, creación de programas nuevos, procesos institucionales de cambio de carácter, de acreditación de programas, de registros calificados, todo es directamente con Bogotá, Ministerio de Educación Nacional. Para el tema administrativo, planta de personal y todo lo que esto conlleva es directamente con la Gobernación del Valle del Cauca. Y los recursos de funcionamiento, decía el acta de transferencia del ente nacional departamental, siguen siendo garantizados del orden central, es decir, desde la nación. Perfecto. Y ahorita hablemos un poco de un tema que nos parece demasiado importante, que es la planta física del INTEP, porque hemos visto cómo ha ido creciendo en los años el INTEP. Y voy a ir preguntando por cada uno de los aspectos de la planta física. Hablemos primero que todo de este edificio en el que estamos, donde estamos emitiendo nuestro programa, que es el edificio republicano. Sí, este edificio, hermosísimo edificio de los albores de 1900, siempre ha sido destinado para fines educativos. Inicialmente con otros 4 edificios en el Valle del Cauca, edificios modelo dedicados a la educación. Es así como en este edificio estuvo presente la educación primaria, la educación secundaria, la educación superior. Aquí estuvo la Escuela Normal Jorge Isaacs, estuvo la Universidad Antonio Nariño, estuvo la Escuela Modelo, estuvo alguna vez alguna sede de la Universidad del Quindío y posteriormente pues llegó el INTEP, al cual le fue donado este edificio, es decir, este edificio es propiedad de la institución y pues es un ícono y es la referencia y es la referencia obligada en cuanto a edificación del INTEP. Es conocido por su edificio republicano. El edificio republicano. Ahora hablemos del bloque educativo de 3 pisos que queda en el ala oriente de la institución. Sí. Pues dentro de la historia de la institución también tuvo que enfrentar diversos fenómenos, ¿no? Naturales, terremotos, el del eje cafetero, el terremoto de Popayán, quedando en algunos momentos de su historia como corto de espacios, porque muchos de los elementos, de sus elementos de infraestructura fueron seriamente averiados por estos fenómenos naturales. Y fue así como en la rectoría de la doctora Consuelo Quiseno se construyó el primer bloque académico de 3 pisos, 22 salones, que también entró a solventar esa deficiencia de aulas de clase para la educación, y pues de allí fue el motivo de la construcción de este bloque. Luego también el Instituto de Educación recibió un aporte muy importante que fue la entrega de la granja departamental, donde funciona toda su parte de la unidad de las ciencias ambientales. Hablemos un poquito de la importancia de esa sede también que tiene el INTEP. Sí. Como le decía al principio, una de las características también del INTEP es el ofrecimiento de sus programas dedicados al sector rural. Tenemos aquí toda la cadena de formación en los programas de ambiental, la administración agropecuaria, profesional en agroindustria y la parte de administración agropecuaria. Pero pues los programas técnicos y tecnológicos, su fortaleza es la práctica y los laboratorios, y es así como esa antigua granja departamental desde hace más de 16 años hasta el año pasado estuvo en la figura de comodato por parte del Departamento del Valle del Cauca al INTEP para que sirviera como base y como sede de práctica de los programas del sector rural. Durante el gobierno de la doctora Delia Francisca Toro, pues ella decidió, ya que el INTEP también era del orden departamental, ya terminar con la figura de comodato y le entregó la granja definitivamente al INTEP en calidad de administración. Y así lo estamos haciendo, estamos administrando el terreno de la granja junto con el edificio del Centro Administrativo Distrital, el CAD, que próximamente será la sede de la parte administrativa de los programas del sector rural, de la unidad de administración y contaduría, de la unidad de ciencias ambientales y agropecuarias, perdón. Ahí va creciendo el INTEP. Y ahorita hablemos
de algo que sí le tocó en su administración, Sí. que es el bloque institucional de 5 pisos que ya está en servicio, pero que hasta el momento no ha podido ser inaugurado por lo de la pandemia. Sí, Pero hablemos de la exactamente. importancia de este nuevo espacio para el INTEP. Sí, claro. Con este auge en el crecimiento de la matrícula del INTEP desde el año 2013, pues paulatinamente la institución fue creciendo de 840 estudiantes, pasó a 1000, luego a 1200, 1500, 2000, etc. Y el edificio de 3 pisos del que hablamos ahora, de 22 salones, pues fue completamente insuficiente para albergar toda esta población estudiantil. Entonces tuvimos que apelar a los buenos oficios de la rectora, de la hermana Marcela, de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en un principio, para alojar allí los estudiantes, sobre todo de los programas nocturnos. Era así como Nuestra Señora de Chiquinquirá, en las noches se llenaba completamente sus salones de estudiantes nuestros. Y posteriormente, también con el auge que volvieron a tomar los programas de corte agropecuario, los viernes en la noche, sábados y domingos, pues nos vimos también en la necesidad de pedirle el favor a la rectora de la Normal Superior Jorge Isaac, la profesora Ana María Rodríguez, que nos facilitara unos salones también los fines de semana para poder también ahí soportar la demanda tan grande de estudiantes. Entonces fue así como en los últimos 3 años, digo yo, o 4, tuvimos el INTEP, la población estudiantil repartida entre la sede principal, Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Normal Superior. Cuando llegaron los apoyos de los últimos gobiernos a la educación superior y los acuerdos con los estudiantes, la Mesa Ampliada Nacional de Estudiantes, para invertir más recursos de educación superior, los gobiernos anteriores y pues decidieron invertir en las instituciones de educación superior y no solamente en la parte de su funcionamiento, sino en la parte de su infraestructura. Fue así como comenzaron a llegar unos recursos, inicialmente de los recursos de impuestos, del IVA, del impuesto solidario para la paz, y fue así como el INTEP año tras año fueron llegando los recursos, fuimos juntando o ahorrando esa plata hasta poder tener pues lo que nos podía valer la construcción de un nuevo bloque académico que nos permitiera volver a juntar toda la población estudiantil aquí en nuestra sede. Y fue así como esto se hizo realidad, y con un costo de 4.700 millones de pesos pudimos entregarle a la comunidad de Roldanillo este hermoso edificio que consta de 5 plantas, digamos, de salones más un semisótano, es decir, de 6 niveles, semisótano y 5 pisos más, dotado con la más moderna infraestructura educativa que nos está permitiendo y nos permitió, como era el deseo, de traer toda nuestra población estudiantil, y hoy en día todos nuestros estudiantes están utilizando pues toda la infraestructura del INTEP. Es importante destacar que en esa nueva infraestructura del bloque educativo de 5 pisos está totalmente dotado, Sí, señor. totalmente dotado tanto con equipamientos como con tecnología de primera punta. Pero entonces ahorita sí ya quiero que hablemos, mi querido rector, es de lo que son los proyectos a futuro, porque hay un nuevo bloque administrativo proyectado al frente del INTEP, y quiero que me hable de ese proyecto también. Bueno, para rematarle la anterior pregunta, Juan José, pues el Ministerio de Educación, este año que ya, digamos, han habido más salidas del presidente de la República y de la ministra de Educación, pues ya nos están pidiendo los datos del edificio, de la inversión, de cómo ha sido el aporte o cómo va a ser el aporte social de esa edificación para la comunidad de Roldanillo y para el norte del Valle, para una próxima inauguración de esta edificación, pues por parte del señor presidente de la República y la ministra de Educación. Y frente a lo que tú planteas de lo que sigue en el crecimiento de la infraestructura del INTEP, la construcción de este edificio de 5 pisos o 6 niveles hacen parte de la primera etapa de lo que hemos llamado el Plan Maestro de Infraestructura del INTEP, que lo componen 3 etapas. La primera ya es esta, que está construida. La segunda es el espacio público que está entre este edificio nuevo y el edificio republicano del INTEP,
allí va a quedar una gran plazoleta para estudiantes y la puerta de acceso a los estudiantes, que va a quedar como el de las mejores universidades, con seguridad, con acceso a través de tornos, con identificación por parte de estudiantes y profesores, y los que estén identificados y hagan parte de la comunidad estudiantil pueden ingresar, las demás personas no. Entonces eso hace también que aumente los niveles de seguridad para el estudiantado y para los profesores y para todos. Ese espacio público, ese proyecto se presentó por el Sistema General de Regalías a través de la Gobernación del Valle y fue aprobado por la doctora Clara Luz Roldán y le asignaron 900 millones de pesos y estamos en la etapa ya de consolidación del proyecto y los últimos ajustes de los diseños para que seguramente en este año 2021 se pueda adelantar esa etapa de la construcción de la plazoleta o del espacio público del edificio. Ese sería Plan Maestro de Infraestructura, segunda etapa, y ya están asegurados los recursos. La tercera etapa es la construcción de un bloque similar a este de salones, pero con finalidades de edificio administrativo. Allí estarán todas las oficinas del INTEP, es un edificio también de 5 pisos con parqueadero subterráneo y donde esperamos a un futuro mediano poder tener todo el componente administrativo que en este momento está en el antiguo Hotel de la Villa. Sin embargo, durante el camino, y Dios nos lo puso en el camino, una posibilidad que ya se concretó y es la de tener el lote o el espacio que hasta hace poco ocupó la escuela Eustaquio Palacios en todo al frente del instituto, para construir allí la nueva biblioteca regional, biblioteca universitaria INTEP, integrada con la biblioteca municipal, y fue así como en una visita que el alcalde actual del municipio, el doctor Jorge Mario Escarria, tuvo las instalaciones del INTEP y viendo pues lo hermoso de esta edificación nueva para el municipio y hablando de espacios y hablando del tema de la antigua escuela Eustaquio Palacios, le propuse que por qué no nos integramos y por qué no trabajamos en alianza, en llave, las dos instituciones, INTEP y municipio de Roldanillo, y que nos donara ese lote para construir allí una gran biblioteca para Roldanillo, no solamente, como les digo, para la educación superior, sino para que todos los habitantes de Roldanillo puedan disfrutar de un espacio como este, que más que prestador de libros se va a convertir en un centro cultural, un centro de documentación muy importante para el municipio. Nos acaba de dar entonces una muy buena noticia nuestro rector, el magíster Germán Colonia, que el municipio acaba de entregar al Instituto de Educación Técnica Profesional la sede de la Escuela Eustaquio Palacios para crear el Centro Cultural Eustaquio Palacios, donde se trabajará en convenio entre la Administración Municipal y Roldanillo. Y aquí quiero hacerle una pregunta muy importante a nuestro rector, porque es ese tipo de alianzas que el INTEP ha podido desarrollar, no solamente a través del ministerio, con la gobernación, sino con las alcaldías, que ha permitido que el INTEP llegue más a otros municipios. Sabemos que el INTEP, por ejemplo, con los seres está en Cali, en Dagua, en el Dobio, pero también el programa de extensión ha podido llegar a otros municipios como La Unión, Toro, Dapa, La Victoria, Versalles, está en Risaralda, está en el Quindío con Buenavista. Hablemos de todos esos programas de extensión, pero a través de convenios que ha logrado el INTEP a través de su rectoría. Sí, un elemento muy importante al cual le ha apostado el INTEP y la rectoría es una de las políticas también del Ministerio de Educación Nacional para que la educación superior llegue a más y más colombianos, y el ministerio lo llama regionalización de la educación superior. Pues la regionalización no es más que la presencia viva de una institución de educación superior como el INTEP en las regiones, en este caso en las microrregiones o subregiones del Valle del Cauca, y que pueda llegar con sus programas académicos a cada vez más municipios del Valle del Cauca y fuera del Valle. Como usted lo menciona, muchos alcaldes, y la petición muy frecuente de los alcaldes municipales, querer llevar la educación pero a su municipio. Ya no es que los estudiantes del municipio quieran estudiar, pero que tengan que salir de allí para venir a Roldanillo a estudiar el INTEP, sino que el INTEP llegue a los municipios, a la sede de una institución educativa en un municipio, y que allí se ofrezcan los programas de formación
evitándole a los jóvenes del municipio costos de desplazamiento, costos de alimentación, etcétera. Entonces así lo hemos hecho y como usted lo dice, pues hoy hacemos presencia, además de la sede principal, Roldanillo, en el Dobio, en La Unión, en Toro, últimamente o ahora mismo empezamos en La Victoria, estamos en Dagua, estamos en Yumbo, en Cali, en Guacarí, llevando la educación superior a todas las regiones, llevando la educación superior a todos los jóvenes que quieran estudiar, que quieran salir adelante y lo mejor de todo, matrícula subsidiada por los diferentes alcaldes que como contrapartida por llevar la educación superior a sus municipios, pues firman un convenio interadministrativo con el INTEP donde dan unos recursos del municipio como subsidio de matrícula a esos jóvenes. Maravillosa noticia. Y ahorita quiero que me diga un poquito, se nos está acabando el tiempo, mi querido rector, pero hablemos un poquito de cómo tuvo que plantear el INTEP esta situación con la pandemia, cómo se adaptó a la pandemia el INTEP. Pues sí, Juan José, la pandemia fue algo que nos cogió de improviso a todos y a todos globalmente, y la educación no estuvo ajena a esto. Uno de los retos más importantes, por ejemplo, para el INTEP y para muchas instituciones de educación superior en Colombia, fue el cómo de un momento a otro, digamos, de improviso, unos currículos basados en la presencialidad, virtualizarlos y basarlos ahora en la no presencialidad, en lo remoto. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr que los estudiantes pudieran tener una educación de calidad basado en lo no presencial? Y máxime en programas técnico-tecnológicos cuya esencia fundamental es la práctica, y la práctica basada en un trabajo presencial en laboratorios y talleres. Entonces ese fue un reto muy importante que tuvimos, pero un reto donde había otros también retos a vencer. En este caso, por ejemplo, también desde el docente mismo, ¿no? Docentes acostumbrados a la presencialidad netamente, que de un momento a otro tuvieron que ver que lo que tradicionalmente o habían hecho por siempre en su labor docente, pues hoy en este tema de la pandemia había que replantearlo y buscar otras alternativas y mirar que la educación no solamente es de una sola forma, sino que deben haber múltiples formas de orientar la formación. Y fue así como la institución también inició un proceso de capacitación con los docentes en ambientes virtuales de aprendizaje para que ellos pudieran con propiedad pues también replicarlo a sus estudiantes. Pudimos salir adelante, menos mal que en forma temprana el Ministerio de Educación aprobó la alternancia. Nosotros estamos en alternancia desde el mes de junio del año pasado, que significa de que algunas clases se orientan de forma presencial y otras de forma no presencial. Entonces hemos podido combinar esas dos cosas y hasta hoy, primer periodo del 2021, donde iniciamos también con alternancia. Esperamos que poco a poco vamos aumentando la presencialidad, pero los ejemplos y las conclusiones y el mensaje que nos da este tema de la pandemia, y que también es el mensaje para todos los profesionales de hoy y del futuro, es que debemos preparar a los jóvenes para lo incierto, debemos preparar a los jóvenes para afrontar el caos, para afrontar la incertidumbre, para que tengan la posibilidad, y no solamente los jóvenes, sino todos, los docentes, los administrativos, todo el mundo, que tengamos de que lo único cierto es lo incierto y que tenemos que estar preparados para la incertidumbre y tenemos que obrar en consecuencia. Bueno, y ya para terminar nuestro programa en esta entrevista con nuestro rector, quiero decirles que el magíster Germán Colón Alcalde participa o hace parte del CESU, que es el Consejo de Educación Superior, que es el máximo órgano asesor del presidente de la República en temas de educación superior. ¿Qué significa estar allí para cerrar esta entrevista, Germán? Pues Juan José, para mí en forma personal es un gran honor el representar a las instituciones técnicas, profesionales y tecnológicas públicas en el Consejo Nacional de Educación Superior, que como tú lo dices, es el máximo órgano asesor en las políticas públicas de educación superior en Colombia. Es decir, por el CESU pasan todas las políticas que tienen que ver con educación, con calidad en la educación superior, con gratuidad en la educación superior,
con investigación, con todo esto que es para potenciar la educación superior en nuestro país. Para mí es un honor estar allí, pero más que personal, un honor para el INTEP, porque yo en el CESU, aun cuando fui elegido como persona, en realidad estoy representando a toda una institución como el INTEP. Allí en el CESU yo comencé en el año 2014, los periodos son por 2 años y he sido reelegido, así como en la rectoría he sido reelegido por 2 ocasiones más, y en este momento pues me preparo para continuar en este proceso. Amigos, él es Germán Colonia Alcalde, rector del Instituto de Educación Técnica Profesional. Hoy en nuestro programa INTEP Medios estaremos con ustedes todos los sábados de 7:30 a 8 de la noche por nuestro canal local de televisión, por CNC. Nos encanta estar con ustedes, también lo retransmitiremos por nuestras redes sociales del INTEP. Allí nos podrán ver por el Facebook del INTEP y estaremos entonces cada 8 días, no solamente con el rector, con los jefes de unidad, con los profesores, con los estudiantes, con todo lo que sucede en esta importante institución de Roldanillo, el Instituto de Educación Técnica Profesional. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Desde nuestra alma mater en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine, un encuentro con todas nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, promoción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que comparta con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la protección e innovación de una institución nuestra. Acompáñenos todos los sábados, 7:30 de la noche, por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEP. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios INTEP.